jugar, cantar y bailar. Hola, ¿cómo están? Soy Bruno Marioni, ex jugador de fútbol, actual entrenador del club Tepatitlán FC de la Liga de Expansión. Tengo muchísimos recuerdos de ese Bruno cuando era chiquito. Como a la mayoría de los niños, yo en general me acuerdo de haber escuchado varias historias de mis padres. Sobre todo, tengo una muy presente, que la he escuchado mucho mi generación, que es Caperucita Roja. Tengo muy claro y recuerdo muchísimo cómo mi mamá me contaba en la noche los cuentos, cómo me los leía y obviamente me quedaba súper enganchado. Después tuve la suerte de empezar a ver las caricaturas de Caperucita Roja y me hacía muchísima ilusión verlo. También recuerdo muchísimo El Principito, que es un clásico de la lectura, es un clásico de hace muchísimos años que también disfrutaba muchísimo y sin duda también recuerdo mucho algunas historias que me contaba mi padre sobre futbolistas, sobre partidos de fútbol. Era algo que a mí desde pequeñito me apasionaba, que sentía muchísima devoción por el balón, por la pelota y cada vez que mi papá me contaba alguna de las historias que él había vivido o me contaba historias seguramente creadas por su imaginación para acrecentar mi gusto y mi deseo por el fútbol, tengo muy presente todas esas historias que de pequeñito ese niño que fui empezó a escuchar y a partir de ahí indudablemente empezó a crearse en mí un gusto por escuchar historias y bueno, ya de grande empezar a elegir algunos libros para poder seguir digamos escuchando o leyendo esas historias. De adolescente no tenía tanto acceso a la lectura, pero había muchísimas revistas en Argentina que contaban todas las semanas lo que pasaba en el fútbol. Entonces tengo muy claro de leer Solo Fútbol, de leer El Gráfico, de leer el periódico Ley. Eran habituales en todas las semanas esperar a que saliera la nueva edición de esa semana en la que venían todos los goles, los mejores jugadores, los partidos de Italia y de España, que en Argentina de chiquitito teníamos la costumbre de ilusionarnos con algún día poder ser futbolistas de alguno de esos equipos que nosotros veíamos en el libro o que veíamos en una revista. Esos son mis recuerdos que tengo muy claramente, ¿no? Los periódicos y esa lectura es la que definitivamente me hacía ilusionar siempre pensando en que algún día me iba a tocar la suerte de estar en alguno de esos equipos que veía, tanto en la Liga de Argentina como en la Liga de España y Italia. Y creo yo que esas revistas, Solo Fútbol y El Gráfico, fueron para mí un incentivo y una motivación muy grande porque siempre quise desde pequeñito poder estar en alguna de esas revistas. Ya con el tiempo tuve la gran fortuna de tener una carrera deportiva y de poder llegar a estar en esas lecturas, en esos periódicos, en esas revistas y la verdad es que a uno lo ilusiona muchísimo de haber podido cumplir un sueño de adolescente y poder verlo en una revista o verse en una revista es realmente increíble. En mi proceso como entrenador, hace prácticamente 8 años que comencé a querer ser entrenador, hubo un entrenador que me ilusionó, que me convenció, que me generaba muchísimo deseo de ser un entrenador parecido a él. Y en esos
En esos años empezaron a salir muchos libros acerca de su vida, que es Pep Guardiola, hoy actual entrenador del Manchester City. Y hay un libro que es Pep, cuando él llega al Bayern Múnich, a Alemania, cuenta muy claramente desde el día 1 hasta el día que se fue, cómo fue atravesando esos días, cómo tuvo que aprender el idioma alemán, cómo tuvo que convencer a los futbolistas, cómo tuvo que convencer a la prensa, cómo lograr que su mensaje llegue de una forma clara, de una forma correcta y motivante a los futbolistas y que luego puedan transmitir en el partido, ¿no? Y que se consigan los resultados. Para mí, Pep Guardiola es una inspiración, es un entrenador que me agrada prácticamente todo lo que hace, como declara. Pep realmente ha motivado mi carrera, motiva mi carrera y he tenido la suerte de leer varios libros que hablan de su historia, de su metodología, de cómo toma decisiones, de cómo encuentra en el día a día la fórmula para explotar las cualidades y las virtudes de sus futbolistas y eso igualmente está plasmado todo en un libro. Entonces a partir de ese gusto por Guardiola me motiva muchísimo cada vez que sale un libro, una lectura sobre Guardiola, trato de leerla porque me deja muchísimas enseñanzas. Quiero agradecerles por escucharme, espero que hayan disfrutado de mis pequeñas historias y felicitar a la ciudad de Guadalajara porque ha sido declarada capital mundial de la lectura. Y juegan tiempo de recrear en Guadalajara. Estos pa' miradas.